Hola chicos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Debido a la situación que está viviendo nuestro país, he decidido la clase del día de hoy explicarla mediante este video. Tomar en cuenta por favor las medidas de prevención que nos están recomendando para que todo regrese a la normalidad ya muy pronto. Espero que se encuentren muy bien ustedes y también sus familias. El tema para el día de hoy va a ser la civilización romana. Y tenemos como objetivo caracterizar los aspectos relevantes de esta civilización mediante este video que les menciono. Voy a explicarles, para que ustedes conozcan cómo fue su desarrollo en la antigüedad. Vamos a empezar con la situación geográfica. Tenemos un mapa del continente europeo. La civilización romana se desarrolló en la península itálica, que queda en el centro del mar Mediterráneo, como lo pueden observar aquí, conocida también como la bota itálica. Su territorio está recorrida por las cadenas montañosas de los Apeninos y además la recorre el río Tíber. Ellos se ubicaron en este sector. A unos 30 kilómetros de la desembocadura del río Tíber se encuentran las 7 colinas, conocidas como el núcleo original de la ciudad de Roma, la cual también lo utilizaban como una posición estratégica. Tenemos nosotros cuáles son los límites de Roma. Entonces les voy a seleccionar para que ustedes vayan sabiendo dónde se ubican. Tenemos al norte los Alpes, al oeste el mar Tirreno, al este el mar Adriático y el mar Jónico, y al sur tenemos el mar Mediterráneo. Entonces estos son los límites en donde se ubicó la civilización romana. El origen de Roma tiene dos tradiciones, una tradición que es oral y la otra que es una tradición histórica. La primera se trata acerca de una leyenda, en la que mencionan que Rómulo y Remo fundaron esta ciudad. Estos fueron dos hermanos, los cuales desde pequeños fueron abandonados y una loba los alimentó. Para que puedan entender más a profundidad este tema, les dejo un video. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Hola. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. El origen de Roma, de acuerdo a la tradición histórica, nos menciona que los habitantes de la península itálica vienen de los etruscos, de los itálicos y de los griegos. Los etruscos tenemos que se ubicaron en el norte, los itálicos en el centro y los griegos en el sur, los cuales fundaron colonias.
Una de estas sería la Magna Grecia. Además de esto, tenemos que, según ciertas investigaciones, los romanos eran latinos, porque venían de la región de Lacio, y el idioma que ellos tenían era el latín. Además, habitaban en pequeñas colinas y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En el siglo VII a.C., los etruscos imponen su dominio en esta región y se convierten en la aldea. Además de esto, que se crea la primera ciudad. Tenemos entonces que surge la unión de 7 pueblos latinos y sabinos en el año de 753 a.C. Tenemos una imagen aquí para que la puedan observar, cómo se dio esta unión y surge de esta manera la civilización romana. Vamos a analizar cómo se organizó la sociedad en Roma y tenemos 3 grupos sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios tienen las siguientes características. La primera, que pertenecían a la aristocracia. Vienen de descendientes de las familias más antiguas y conocían las leyes que se basaban en las costumbres. Esto quiere decir que eran orales y no escritas. Además, poseen todos los derechos políticos, como formar parte del Senado, de los comicios, de los tribunales y de la Asamblea Popular. Seguido tenemos los plebeyos. Los plebeyos vienen a constituir la mayor parte de la población. Estos eran los campesinos, los artesanos o los pequeños comerciantes que no tenían la condición de ciudadanos, por lo que no participan en el gobierno de la ciudad. Además, se les prohibía contraer matrimonio con algún miembro de otra familia patricia. Por ejemplo, si un plebeyo quería obtener mayor seguridad personal, se le colocaba bajo la protección de un patricio poderoso y de esta manera viene a convertirse en un cliente. Se les denominaba de esta forma. Los esclavos. En su mayoría eran los prisioneros de guerra. El número de ellos fue incrementando a medida que Roma también se expandía. La política expansionista obligó a integrar a los plebeyos al ejército. Ellos exigieron que se aboliera la condena a la esclavitud por deudas impagas. Además de esto, que se codificaran las leyes, además que se autorizara el matrimonio con patricios y que se los dejara participar en las magistraturas. Luego de largas luchas, obtienen todas estas mejoras y en sí empiezan a tener una igualdad jurídica a partir de la dictación de la ley de los 12 tablas. Eso se dio en el año 4050 a.C. Tenemos 3 etapas históricas de Roma antigua. Dentro de estas están la monarquía, la república y el imperio. Y ya para la decadencia de Roma tenemos las invasiones, pero nos vamos a centrar nosotros en estas 3, monarquía, república e imperio. Para empezar, la monarquía, tenemos las siguientes características. ¿Cómo es o cómo se desarrolló el pueblo romano en sus primeros tiempos? Y tenemos que durante el gobierno de los reyes etruscos, de los cuales se originó la civilización romana, Roma se convirtió en una verdadera ciudad. Y tenemos que dieron o transmitieron las siguientes características. Primero, el sistema de numeración, la costumbre de interpretar los auspicios, el uso de la toga, como tenemos en esta imagen, el arco en arquitectura, la lucha de los gladiadores, tenemos el alfabeto, que fue un desarrollo o avanzaron un poco más del alfabeto griego, la escritura que también la tomaron de Grecia y por último la religión. Para entender la división de estas etapas y observar características de las mismas, observaremos un video. Roma era una pequeña ciudad de la península itálica que llegó a ser uno de los mayores imperios de la antigüedad. La ciudad pasó por varias formas de gobierno: monarquía, república e imperio. Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes. El primero fue Rómulo, su fundador en 753 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, derrocado en una revolución patricia. En 509 a.C. se establece la República, gobernada por el Senado, controlado por los patricios y 2 cónsules elegidos cada año. A principios del siglo V a.C., Roma controlaba el Lacio y a principios del III a.C., su dominio se extendía por toda la península. Roma choca con Cartago por el dominio del Mediterráneo. La derrota cartaginesa le permite a Roma dominar Sicilia, Córcega, Cerdeña y la península ibérica.
el Mediterráneo ya es el Mare Nostrum. Al mismo tiempo conquista las costas del Mediterráneo oriental y parte de la Galia. El enriquecimiento de Roma aumenta las desigualdades sociales. La conflictividad social desemboca en la rebelión de los esclavos, la guerra social y la reforma fallida de los Graco. El enfrentamiento entre optimates y populares en el Senado origina la Primera Guerra Civil. Los optimates de Sila derrotan a los populares de Mario. Sila se convierte en dictador perpetuo. Pompeyo, Craso y Julio César forman el primer triunvirato. César conquista la Galia y comienza la Segunda Guerra Civil. César derrota a los optimates en Hispania, Grecia y el norte de África. Pompeyo es asesinado en Egipto y sus hijos son derrotados en Munda. César es proclamado dictador perpetuo y asesinado por senadores que temen la vuelta de la monarquía. Antonio, Octaviano y Lépido forman el segundo triunvirato. Octaviano derrota a Antonio y Cleopatra en Actium, se anexiona a Egipto y se inicia el imperio. Primera dinastía imperial, Julio-Claudia. Empieza la Pax Romana, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el limes oriental hasta el Éufrates. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitutio Antoniana por la que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III se escinden temporalmente el imperio galo y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se persigue a los cristianos. Constantino I reunifica el imperio y tolera el cristianismo. Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte, el imperio se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo V, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rin asolando las Galias en su paso hacia Hispania. Presionados por los hunos, el pueblo godo se divide en ostrogodos y visigodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean Roma en 410 y se asientan en Aquitania. En 476, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augusto. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Comienza la expansión de los visigodos por Hispania. Los vándalos se desplazan al norte de África. En el siglo VI, Justiniano I recupera territorios occidentales, conquista África, Italia y el sur de Hispania. A principios del siglo VII, los visigodos expulsan a los bizantinos de Hispania y dominan toda la península hasta la llegada de los musulmanes en 711. En el Mediterráneo oriental, el imperio aún perdurará más de 7 siglos hasta la caída de Constantinopla en 1453. En la etapa republicana, mediante una rebelión, los romanos destierran al rey Tarquino el Soberbio y de esta manera ponen fin al dominio etrusco y también se termina la monarquía. La ciudad se viene a independizar y para evitar que el poder caiga en una sola persona, los romanos vienen a instaurar un nuevo sistema político al cual llaman república. Entonces tenemos nosotros que se instaura la república, que viene a ser la práctica de elegir a sus representantes. Se inicia, al igual que las polis griegas, la práctica de elegir a los magistrados anualmente, esto quiere decir una vez al año. En las asambleas llamadas comicios se votaban las leyes y cada año se elegían a 2 cónsules, magistrados que vienen a gobernar la ciudad. Además, estos eran asesorados por un consejo de ancianos, denominado el Senado, cuyos miembros ocupaban el cargo de forma vitalicia. ¿Qué quiere decir vitalicio? Para toda su vida. En caso de tener un peligro grave en el interior o en el exterior, los cónsules elegían a un dictador, a quien se concedía el poder ilimitado hasta que se superara la emergencia durante 6 meses máximo, no podía pasar más. La república evoluciona de la siguiente manera.
En unos inicios el poder político estaba en manos de los patricios, los cuales conformaban el Senado. Tenemos entonces que solo ellos podían ser cónsules. Si bien los plebeyos presentaban sus servicios a la ciudad, incluso eran servicios muy importantes, muy fuertes, por así decirlo, ellos formaban parte del ejército, pagaban sus impuestos, pero incluso o debido a esto no tenían influencias en la asamblea ni acceso a los cargos públicos. Debido a que los plebeyos no podían formar parte o no podían tener cargos públicos, decidieron ellos organizarse para obtener sus derechos y exigir la participación también en la política. Formaron una asamblea plebeya, cuyos acuerdos se denominaron plebiscitos y eligieron dirigentes, los tribunales de la plebe. Los patricios debieron ir accediendo a sus reclamaciones porque las sucesivas guerras en que participaban los romanos hacían imprescindibles dos situaciones. Primero, que los plebeyos permanecieran en el ejército y que no hubiera desórdenes al interior de la ciudad romana. Entonces a ellos les convenía tener a los plebeyos contentos, por decirlo de alguna manera. Se afirma también, según algunas investigaciones, en el siglo III los plebeyos logran la igualdad con los patricios, pero ya no era fácil distinguir claramente entre estos dos grupos. Desde que se habían permitido los matrimonios mixtos, los plebeyos ricos se unieron a los patricios formando una nueva nobleza. Entonces la sociedad para la república ya cambia, se da un nuevo orden social o una nueva reorganización de la sociedad. Instituciones de la República Romana que son muy características de esta época republicana. Por ejemplo, empieza todo por los comicios, los cuales elegían a los magistrados y aprobaban las leyes. Tenemos también aquí los patricios que tienen acceso al gobierno, el Senado, que era la institución más importante de esta república, donde se decidía sobre la paz, sobre la guerra, como les decía, estaba integrada por las personas más ancianas, obviamente por su sabiduría. Tenemos los cónsules, los pretores, los censores, los tribunos y los plebeyos, que eran los que estaban excluidos de este Senado, pero posteriormente se van a organizar también para exigir sus derechos. Dentro de la expansión romana es muy importante tomar en cuenta este tema, ya que este tiene varias consecuencias y obviamente también sus causas. La expansión romana durante la República debió enfrentarse con pueblos que querían dominar la región. Entonces tenemos nosotros que Roma viene a extenderse por toda la parte de Italia, además del Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental, abarcando de esta manera 3 continentes, el europeo, el continente africano y también parte del continente asiático. Entonces el territorio que abarcó la República Romana es demasiado extenso. Toda esta parte que tienen aquí pintada de colores pasó a formar parte de la República Romana. Dentro de las consecuencias sociales tenemos que la clase alta aumentó sus riquezas formando la llamada orden senatorial. Los que se enriquecieron con el comercio formaron la orden ecuestre u orden de caballeros. Para la clase media, en cambio, las conquistas significaron la ruina, porque perdieron sus tierras y estas fueron a parar a manos de los nobles. La clase baja o proletariado subsistían de donaciones o vendiendo sus votos a los candidatos políticos. Como les mencionaba anteriormente, esa es la nueva orden social que se viene a dar ya dentro de la República. Y para concluir, tenemos que la crisis de la República aparece a mediados del siglo III a.C., ya que Roma viene a experimentar una crisis que se manifiesta de la siguiente forma. Primero, que se agudizan los enfrentamientos entre los miembros del partido senatorial y los miembros del Partido Popular. Eso quiere decir Tiberio Graco, el líder del Partido Popular, quien fue asesinado por proponer leyes que perjudicaban a sus oponentes. Tenemos además también la dificultad para mantener las posiciones romanas. Se hizo habitual conceder mandos extraordinarios a algunos generales del ejército que así aumentaron su poder. Esto quiere decir que había mucha corrupción también ya dentro del orden político. En el siglo I a.C. ocurrieron guerras civiles en que los romanos se enfrentaron entre sí. Tenemos nosotros entonces aquí un organizador gráfico que les podrá entender de mejor manera que todo empieza con
Todo empieza con el empobrecimiento de los plebeyos, la corrupción política que existía ya dentro de la República Romana. Tenemos las guerras civiles, los complots políticos y las revueltas de los esclavos. Se forman ya triunviratos. Tenemos el primer triunvirato formado por Julio César, Pompeyo y Craso. Hay desacuerdos entre estos personajes, lo cual desata una guerra civil al interior de Roma. César sale victorioso y es nombrado como dictador perpetuo. Perpetuo significa igual, no por mucho tiempo. Tenemos que el asesinato de Julio César en el 44 a.C. viene a dar como consecuencia que se dé un segundo triunvirato formado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, que son los sucesores de César. Hay desacuerdos entre estos, similar al anterior triunvirato, y se desata nuevamente una guerra civil. Finaliza la crisis de la República cuando Octavio vence y es nombrado emperador en el 27 a.C. Con el ascenso al poder de Octavio, finaliza la República Romana y empieza una nueva etapa conocida como el Imperio Romano, que tiene las siguientes características. A Octavio lo nombran con los siguientes títulos y cargos. Tenemos el cargo de princeps, que quiere decir primer ciudadano, imperator, jefe del ejército, y Augusto, sublime. Con ello comenzó una nueva etapa de la historia de Roma, el imperio. Su característica política principal fue que una sola persona viene a concentrar todos los poderes en sus manos, que antes eran compartidos por dirigentes o por diferentes magistrados. Esa persona fue el emperador, quien estaba apoyado fuertemente por una malicia personal, la Guardia Pretoriana. Augusto comprende que Roma y su extenso imperio no podía seguir siendo gobernado como en los tiempos de la República. Es por esto que la monarquía no era una solución, pues ese sistema era odioso para los romanos, ya no les servía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplica una fórmula que perduraría en el tiempo. Mantiene la apariencia republicana, es decir, deja subsistir las antiguas instituciones, pero estas vienen a perder su poder porque él las controlaba. Él elegía a sus miembros, todo el poder prácticamente estaba en sus manos. Muchas tareas pasaron a manos de la burocracia y de nuevo, consejo que dependía de él. Dentro del Imperio Romano, la dominación de Roma no fue solo en el ámbito militar y político, sino también se da o surge el denominado proceso de romanización. Esto quiere decir que todos los territorios que fueron conquistados por ellos tienen que incorporar o terminan incluyendo de manera lenta pero sólida la dominación cultural. Y tenemos como características que se da la lengua latina. Tiene también las leyes, los caminos, las calzadas, que vienen a ser un aporte que se mantienen incluso hasta la actualidad, un sistema único de pesos y medidas, las ciudades y las obras públicas, como por ejemplo tenemos aquí nosotros los acueductos. De este modo se difunde la cultura romana en varios territorios. Y con esto terminaríamos nosotros el estudio de la civilización romana en todos sus ámbitos, quedando por analizar también la religión y los aportes, que eso lo veremos próximamente. En este video he tratado de explicar un poco más a fondo características de la civilización romana. Espero que esto les sirva para hacer el taller que está detallado en la tarea que tienen que entregar.